Ok, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Marlene. Voy a estar con ustedes en lo que es estructura de la lengua y comprensión lectora. Así que, bueno, son sábados pesados, hay que levantarnos temprano, pero al menos voy a tratar de hacerlo conciso, de que puedan entenderlo mejor y también estar resolviendo sus dudas conforme vayan surgiendo. Voy a intentar ir rápido porque, como saben, son solo 3 sábados. Un sábado debemos de ver estructura de la lengua y el otro sábado debemos de ver comprensión lectora, para que así el tercer sábado sea los exámenes, ir resolviendo los exámenes y también las dudas que vayan surgiendo después, que no sé, pues ya sea que dudas que hayan surgido por el examen o porque no haya dado tiempo para responderlas en la clase. Entonces, así va a ser más o menos estructurado el curso. Son 3 sábados de 8 a 1. Como vieron en el foro, les dejé los links para cada... ¿No se escucha? ¿Ninguno me escucha? Hola, hola a todos. Uh, Algo debe estar fallando en tu conexión quizá, Yesenia, porque al parecer todos escuchamos. Ok, bueno, como les decía, eh, voy a tratar de ir lo más rápido posible, así que hay que prestar mucho atención. Son temas sencillos en realidad, también cortos, pero hay que estar atentos para poder entender bien el tema y que no nos surjan dudas. Los ejercicios también tengo pensado ir nada más por temas y los ejercicios ustedes los van a ir respondiendo en la semana para que no nos llevemos tanto tiempo resolviéndolos y también para que ustedes vayan anotando sus dudas y en la siguiente clase poder responderlas. Entonces, bueno, como saben, les decía que en el foro tienen varios links porque cada media hora el programa el Zoom nos va restringiendo la reunión. Entonces hay que estar pendientes con los links. Yo de todos modos les voy a avisar y decirles que el link sigue, pero también para que ustedes lo tengan a la mano y no les pase que tarden en entrar o algo. Bueno, ya nada más es eso como especie de introducción del curso, decirles que espero poder responder sus dudas y ayudarlos en estos temas. Bueno, como saben, ya deben de tener su guía, espero que sí. Si no, lo pueden descargar en el foro, está como PDF para los que no tienen todavía la guía en físico. Ahí lo pueden ver y son los temas que vamos a estar ahorita viendo para que también vean como un poco el orden que vamos a ir llevando. De todos modos, yo acostumbro a compartir la pantalla para que ustedes también vayan siguiendo los temas en ellos. Entonces, les voy a compartir ahora la pantalla para que veamos los temas. Bueno, como ven en su guía, esta es la guía que les decía en PDF, así ustedes la descargan y la deben de ver de esta manera. De acuerdo a su guía, estamos empezando la estructura de la lengua y pues bueno, lo que vamos a ver precisamente son como las partes del idioma que son importantes al momento de no solo de hablar, sino también de escribir.
y que nos sirve precisamente para que nosotros podamos comunicar o se nos comunique bien un mensaje. Son importantes, por lo tanto, entonces hay que entenderlo parte por parte y entonces ya después ver cómo, pues un poco cómo funcionan en conjunto estas partes, que van a ser las oraciones en la parte de lógica al final. Entonces vamos a definir qué estructura de la lengua, según la definición que también encuentran en su guía, es el área de estructura que evalúa la capacidad para identificar y aplicar elementos de la lengua que permiten creación y organización de mensajes con sentido. Entonces, voy a quitarles aquí. Les decía que tenemos estructura de la lengua y tenemos también las categorías gramaticales de acuerdo a los temas que vamos a empezar a ver y los verbos que, pues bueno, esto ya es un tema que conocemos. Los verbos nos sirven precisamente para poder nombrar las acciones, pero entonces vamos a ver qué es un perífrasis verbal y es lo que llamamos a la unión de dos o más verbos, sintácticamente constituyen un solo núcleo del predicado. O sea que son dos o más verbos que nos van a servir en conjunto para poder dar precisamente el mensaje. No pueden ir de manera separada. El verbo principal o auxiliado debe llevar una forma no personal o no flexionada, que significa que debe estar en infinitivo, gerundio o participio. El otro verbo siempre es un auxiliar, pero será la forma en que podrá conjugarse. Entonces, cuando son dos verbos, en el caso de las oraciones, uno tiene que estar en la forma no personal, o sea, no conjugado, que es en infinitivo, gerundio o participio, y el verbo auxiliar o los siguientes verbos son los que van a poder conjugarse. También podemos definirlo como un conjunto formado por un verbo conjugado auxiliar. Y, a ver, permítanme, voy a admitir a las personas que están entrando. Ok. Les decía que la perífrasis verbal se puede definir también como un verbo conjugado y un infinitivo, gerundio o participio. Serían el verbo auxiliado. Auxiliar y auxiliado pueden estar contiguos. Y el ejemplo que nos ponen en la guía es: debo estudiar, siguió hablando, te tengo dicho que no salgas. O en el caso del perífrasis de infinitivo, llevar intercaladas otras unidades, que sería una preposición o una conjunción. Entonces, como vemos en las tres primeras oraciones, que son los ejemplos para perífrasis verbal, tenemos el verbo deber y el verbo estudiar, y tenemos uno que sí está conjugado y el otro no. Aquí, por ejemplo, el siguió es el verbo seguir y el verbo hablar. Tenemos uno que sí está conjugado y el otro está en gerundio. Te tengo dicho que no salgas es también el verbo tener, el verbo decir y el verbo salir. Y es uno precisamente, el verbo tener está conjugado en la primera persona, en presente. Dicho es el verbo decir, que está más bien en infinitivo, y mientras salgas, pues está también conjugado. O en el caso de la perífrasis de infinitivo, llevar intercaladas las unidades como preposición y conjunción. Y aquí tenemos un ejemplo que dice: debe de estar en casa. Es aquí la preposición de, para poder juntar los dos verbos y se puede entender el mensaje. Voy a salir también es la preposición a, que está utilizando esta función de unir los dos verbos. Bien, hasta aquí, entonces, entendemos que la perífrasis verbal
son precisamente la unión de dos o más verbos, que uno tiene que es el auxiliar, uno tiene que estar conjugado y el otro no debe de estar en su en forma de infinitivo, gerundio o participio, y de esta manera nosotros tenemos el núcleo del predicado, que van a ser precisamente las acciones del sujeto. Entonces, avanzando más, nosotros vamos a definir, dependiendo de cómo está precisamente conjugado o no el verbo, lo vamos a definir a cada uno. Tenemos que hay perífrasis de infinitivo, perífrasis de gerundio y perífrasis de participio. Entonces vamos a ir viendo cada uno cómo lo vamos a encontrar, cómo lo identificamos, de qué manera va a estar estructurada y también ejemplos para que nosotros podamos verlo pues en la oración, de manera como aparece en la oración. Entonces, la primera es la perífrasis de infinitivo, que sería el verbo auxiliar más un verbo en infinitivo. Así lo identificamos. Y este tipo de perífrasis auxiliar es el soporte de los morfemas verbales de número, persona, tiempo y aspecto. La parte significativa recae en la forma no personal, esto es, el infinitivo. Podemos clasificar los auxiliares que acompañan al infinitivo de la siguiente manera. Entonces, a partir de la manera en que están los auxiliares, los vamos también a clasificar en auxiliares de incidencia directa y auxiliares de incidencia indirecta. ¿Qué es entonces cada uno? Estamos todavía en la perífrasis de infinitivo y de esos nos vamos a clasificar en dos categorías. La categoría 1 sería cuando los auxiliares de incidencia directa se unen al infinitivo sin necesidad de un elemento funcional. El ejemplo es puedes ir, suele estudiar, etc. Entonces, ese es como lo podemos entender que los dos verbos están precisamente pues solos, no necesitan de ningún elemento para poder entenderse ni unirse, entonces tiene la función directa. Mientras que en la segunda categoría, que es cuando los auxiliares de incidencia indirecta se unen al infinitivo mediante un elemento funcional, que es lo que estábamos viendo un poco adelante, que decía sobre las preposiciones a, de, para, por o la conjugación de que. Y en el ejemplo está, tienen que leer, debe ser la una, vamos a estudiar, acabó por hablar. Entonces, si nosotros encontramos una preposición o una conjugación, una preposición o una conjunción del qué, entonces nosotros vamos a entender que esta es una clasificación de los verbos de perífrasis en infinitivo, pero con incidencia indirecta. Solo, digamos que solo la preposición nos va a dar como que la señal de que estamos precisamente en esta categoría cuando vemos los dos verbos. Mientras que cuando está en gerundio el verbo, tenemos una perífrasis de gerundio, perdón. En este tipo de perífrasis es inseparable el verbo auxiliar y juntos presentan la acción en su transcurso, esto es, como no concluida. Eso es importante para que nosotros lo podamos identificar. Tiene que ser una acción que está en transcurso o más bien no concluida. Entonces, para ello la perífrasis de gerundio se denominan durativas o progresivas. Antes de enumerar los criterios de reconocimiento es conveniente advertir que no debemos confundir una perífrasis de gerundio con aquellas combinaciones en que el gerundio está subordinado al verbo personal y funciona como complemento circunstancial de modo. En ese caso, siempre es sustituible por el adverbio de modo, así. María venía hablando con su amiga, así venía María hablando. Entonces, en este caso del ejemplo, tenemos que el verbo está el auxiliar y el gerundio, hablando.
hablando precisamente, está en gerundio, mientras que en el ejemplo se puede cambiar de esta manera para mostrarnos precisamente lo que podría ser la otra manera o la otra combinación que nos está diciendo, no debemos de confundir. Entonces, la primera opción es precisamente cuando tenemos una oración que presenta un perífrasis en gerundio, mientras que la otra, por la manera en que está constituida o está ordenada, no tenemos pues el mismo efecto o la misma función, porque en este caso los dos verbos están juntos, mientras que en el segundo caso no lo están. ¿Entendemos entonces esa diferencia? Creo que puedo abrir el chat. Si me dejan mensajes, puede ser en el chat, como para que, si no pueden prender el micrófono para contestar, pues pueden dejarme un mensajito ahí en el chat. Bueno, sigo entonces. La tercera opción o la tercera característica del perífrasis es cuando está el verbo en participio y tenemos la estructura que es auxiliar más el verbo en participio. Y de esta manera lo reconocemos. La mayoría de los gramáticos piensan que no hay perífrasis de participio en español, pero podrían considerarse algunos casos a medio camino entre la perífrasis y la construcción sintáctica con los verbos dejar y tener, en ejemplos como dejé dicho que me avisaran, tengo entendido que no vendrán. Pero sí es condición inexcusable que para que haya perífrasis el que el participio sea invariable, quedan excluidos ambos verbos, puesto que terminen la variación morfológica del participio. En los ejemplos de G encendida la radio, tengo avisado a mis amigos. Entonces, aquí en realidad es identificar precisamente cómo está el verbo junto con el auxiliar, de qué manera está conjugado y si está en participio, nosotros podemos entonces identificar que está en la perífrasis del participio. Aquí lo único que nos está pues agregando es que hay algunos gramáticos que no consideran esta clasificación y por lo tanto es probable que si ustedes lo buscan en algún libro y no lo encuentran, esta sea la razón del por qué no está ahí. Pero la mayoría pues está incluyendo esta clasificación. Entonces, resumiendo, podemos entender que la perífrasis verbal es precisamente la unión de dos verbos. Uno puede estar en infinitivo, gerundio o participio, perdón, y el otro va a estar conjugado dependiendo del tiempo de la acción, que sea en pasado, presente o futuro, y que pues el otro verbo precisamente nos va a dar pues de la clasificación en la que podemos encontrar este tipo de perífrasis verbal. Si está en infinitivo, pues entonces es una perífrasis verbal en infinitivo. Si está en gerundio, perífrasis verbal en gerundio. O si está en participio, perífrasis verbal participio. Y la mayoría pues tienen sus características, aparte de encontrar el verbo en esa forma, que es la forma no personal o no flexionada, y también que podemos, al menos en el caso de perífrasis de infinitivo, encontrar en una incidencia directa o una incidencia indirecta, que en el caso de la incidencia directa es cuando los dos verbos están juntos y no tienen ningún problema, no se le agrega nada, se puede entender el mensaje, mientras que en la incidencia indirecta tiene que llevar ya sea una preposición o una conjunción para poder unir los dos verbos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos pues encontrar o identificar cuando estamos en perífrasis verbal. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Se ven las diapositivas?
Voy a sacar el chat, pero... ahí está. ¿Todo bien entonces? Sí, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Sí ven las diapositivas, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a lo que sigue en su guía, tenemos que, después de perífrasis van los modos del verbo. Y esto pues nos ayudará mejor a identificar el verbo en que está conjugado, etcétera. Y también nos va a servir como para entender mejor los siguientes temas en cuanto a que estamos viendo el verbo. Entonces tenemos, según la definición de su guía, que los modos del verbo, el modo, se le denomina modo a las distintas maneras de expresar la significación del verbo. Los modos en español son tres: el indicativo, el subjuntivo e imperativo. Dependiendo de la función o el significado del verbo, vamos a clasificarlo en estas tres categorías. ¿Cuáles son estas tres categorías entonces? El indicativo es el que expresa el verbo como un hecho o realidad que sucedió, sucede o sucederá. O sea, que vamos a tenerlo en los tiempos pasado, presente y futuro, pero que es un hecho, una realidad. Esa es la característica del indicativo. Y tenemos los ejemplos expresados en esta tablita. Cuando está en pasado el verbo, podemos verlo sucedió, sucede, sucederá, mientras que también así con el pronombre yo tuve, yo tengo, yo tendré, yo saqué, yo saco, yo sacaré, yo luché, yo lucho, yo lucharé. Y también podemos verlo en este tipo de ejemplos que dice: quiero que estudies el derecho, deseo que estudies el derecho, ruego que estudies el derecho, permito que estudies el derecho. Entonces, ¿qué vamos a encontrar o de qué manera vamos a identificar que el verbo está en indicativo? Porque nos está diciendo un hecho o realidad. Ese es, si está en pasado el verbo, quiere decir que realmente pasó. No hay ninguna duda de si sucedió o no. Mientras que el modo de verbo es subjuntivo, expresa la significación del verbo como un deseo, objetivos, una hipótesis, afirmaciones inciertas. Es de anotar que el verbo en este modo no tiene significación por sí solo. Quiere decir que nunca lo vamos a encontrar solo cuando tiene la función del subjuntivo. Entonces los ejemplos nos muestran: ojalá nos aumenten el sueldo, quizá traiga a sus hermanos, tal vez mañana llueva. Entonces son siempre expresiones que nos va a dar el significado de un deseo o una hipótesis, que son realmente afirmaciones inciertas, y de esta manera siempre va a estar, pues, junto con otra palabra, no puede estar solo, como para que se pueda dar esta significación. Entonces, de esta manera lo podemos identificar, el Y, subjuntivo. Mientras que, ¿sí? ¿siempre son afirmaciones? Sí, siempre son afirmaciones. La cualidad es que pues son cosas inciertas realmente. O sea, aunque tengamos como una significación de objetivo, objetivo se refiere como igual a aspiraciones, ¿no? Pues metas quizá, pero que no sabemos realmente si van a suceder o no. Por eso es un poco el hecho de que son inciertas, ¿no? Y mientras que el imperativo, pues como su nombre lo indica, tiene que expresar un mandato, orden, consejo,
ruego, petición o prohibición, en toda la manera en que lo vamos a encontrar, tienen que dar ese significado. Y en los ejemplos dice, luchen por la paz, rompan las filas, salgan a descansar, lee literatura clásica, venid a ver esto. Entonces, aunque la mayoría de estas son mandatos, también encontramos consejos, por ejemplo, lee literatura clásica, y en el último ejemplo, pues es como más bien una petición, ¿no? O sea, como quizá de pedir que la otra persona vaya a ver lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a ver las tres clasificaciones serían los modos del verbo, que es dependiendo de lo que expresa, lo vamos a encontrar, pues, de esta manera, como cuando es un hecho o realidad, tiene que expresarlo en un tiempo en el que realmente sucedió o está la certeza de que va a suceder. El subjuntivo es precisamente algo incierto, que siempre va acompañado de un ojalá, quizá, tal vez, mientras que el imperativo es un mandato, orden o petición. Esos serían, entonces, los modos del verbo. Cuando estamos hablando de tiempos verbales, aquí nos muestra una tablita, nos va indicando el nombre del tiempo verbal simple, una significación dependiendo de ese tiempo verbal y un ejemplo para cada una de las significaciones. Entonces, tenemos que cuando el tiempo verbal está en presente, nos puede significar la hora del hablante, precisamente el tiempo, y en el ejemplo nos pone la mamá teje un chaleco, o sea que en ese momento está tejiendo. Mientras que cuando es unas verdades permanentes o afirmaciones generales, también se utiliza el presente. Una condición tiene también que tener el tiempo presente, aunque la siguiente o el siguiente verbo ya esté precisamente en futuro. Si ven el ejemplo, dice, si ayudas, está en presente, significa una condición, y terminaremos rápido. O sea, en el futuro podemos, el siguiente verbo está en futuro, entonces podemos entender por qué la condición. Mientras que cuando es algo futuro, dice Luis va el lunes a Puebla, está el verbo en presente, pero es un hecho a futuro y es prácticamente cuando nosotros estamos afirmando que realmente va a suceder. También vemos las acciones habituales. Me desayuno temprano todos los días, o sea que es algo repetitivo, aunque está sucediendo en futuro, también sucedió en ese momento en que lo está diciendo. Entonces, por eso lo vamos a encontrar en presente. Y también un hecho pasado, este sería como de lo que más podemos agregar, o que nos puede confundir, porque también es un presente histórico que le llaman. Es pues tipo de tiempo verbal que vamos a encontrar precisamente en los libros de historia, que están hablando de sucesos pasados, pero que está narrado o conjugado en presente, porque es un presente histórico. Es algo como si pues como se va contando precisamente la historia, está sucediendo en el momento en que se está narrando, y vas entendiendo cómo va la cronología de los hechos. Entonces siempre va a estar en presente. Es como parte de las características que vamos a encontrar. Bueno, ya nos anunció que va a concluir precisamente este link. Vamos a tener que pasar al link 2. Entonces,
para que no se pierdan, están precisamente listados los links dependiendo de la hora. Ahorita nos tocaría el de las 8:30 y ya conforme vaya avanzando, pues vamos a ver los otros links. ¿Alguna duda hasta aquí? No, muchísimas gracias. Entonces nos vemos en el link 2, que es el de las 8:30.